Ok, iniciamos entonces. Pues buenos días, bienvenidos, bienvenidas. El tema del día de hoy es ¿qué es el libro de la vida verdadera? Vamos a tratar, como la mayoría de los temas que tratamos son por encimita, ¿verdad? Para no meternos tan a fondo. El tiempo que nosotros destinamos pues es corto, entonces no nos da tanto tiempo de llegar a los detalles. Bienvenido hermano Jorge Pacheco. Eh, Repitiendo, el tema del día de hoy es ¿qué es el libro de la vida verdadera? Vamos a arrancar con el preámbulo. En la imagen de la llamada podemos ver digamos, para quienes no conocen como tal el libro, pues es un libro que tiene estos formatos, ¿verdad? Actualmente se vende la versión más cara, por así decirlo caro, porque no es caro el libro. Está en una pasta dura de muy buena calidad y están estos otros libritos que tienen una pasta como de cartón, de un material un poquito más accesible. Me parece que la última vez que pregunté, estos libritos estaban entre 50 pesos, 60 por ahí así. No estoy ahorita muy seguro del precio, pero digo, no pasa de 100 pesos. Igual esta versión de pasta dura me parece que cuesta 100, 160, pero contiene 2 tomos en uno solo. Entonces, solamente hay que comprar 6 tomos en este caso, ¿no? Eh, son libros que los imprime la Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera C. Ellos no están enfocados en ganancias. La realidad es de que por los precios uno se puede dar una idea de que en realidad pues solamente se dedican a imprimir. Cobran lo que se gastan en la impresión y los distribuyen. Por lo mismo, pues desgraciadamente las condiciones son precarias de esta asociación. La realidad es de que las personas, en este caso el principal es un hermano que se llama Sergio Cerda. Él pues es una persona ya de edad avanzada y pues apenas si puede ir, digamos que, pues sosteniendo lo que es la asociación, pero pues afortunadamente se nos sigue brindando ese fruto de imprimir todos estos libros. Este libro verdadero y otros más, pero ahorita nos vamos a enfocar en el libro de la vida verdadera. Hablando un poquito de la Asociación de Estudios Espirituales de Vida Verdadera C, por aquí en una página tenemos cierta información. En algunos lados podremos encontrar más, pero esta es la más relevante. Dice fue fundada en la Ciudad de México en los años 70. Es importante fijarnos en qué edad empezó, en qué años empezó, porque ahorita vamos a adentrarnos un poco más en esto de las fechas. En los años 70 es que esta asociación, pues, digamos que empieza con esta labor de impresión, ¿verdad? Dice, a ver, permítame. Bienvenida, Teresa. Ok, bueno, entonces el libro entonces es administrado, es impreso por la Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera C. Ellos son los que tienen los derechos de autor, ellos han registrado el libro, ¿verdad? El libro consta de 12 tomos y bueno, entonces nada más como nota, el Redentor era el recinto del templo del cual surgió principalmente la administración de este libro de la vida verdadera. Dice, siguió trabajando hasta la década de los 70, en el que falleció el guía y dueña del recinto, y luego del cual se trasladaron a Orinoco 54, Interior 5, Colonia Zacahuisco, que está muy cerca del Metro Portales. Más o menos para darnos una idea, está el Metro Portales y un poquito regresándonos al centro, pues son 1, 2, 3, 4, como 4 o 5 calles. Ahí tiene el domicilio el hermano Sergio Cerda y ahí mismo es donde tiene pues la bodega de libros donde se pueden conseguir
para su distribución, ¿verdad? Él ahí los vende. Aparte de el conseguirlos físicamente allí en Metroportales, hay varias páginas que los distribuyen de forma gratuita, en forma virtual. Tenemos la que administro, tercertestamento.net, tercertestamento.org, libros espirituales de WordPress, libros de la vida verdadera MX, terceraera.net y los 144.000.net. Y así como ellos, pues muchos más, ¿verdad? Muchos más páginas en las cuales pues podemos encontrar los libros de forma gratuita, podemos descargarlos y pues ahora sí que el acceso a ellos es relativamente sencillo. Bueno, vamos a irnos un poquito a historia muy general. Cómo iniciaron los libros. Hay una fecha importantísima dentro de lo que es el espiritualismo, en el cual se habla del año de 1950. Muy probablemente ustedes ya han escuchado. Si no, pues comento que antes de que llegara esta fecha del año 1950, en múltiples cátedras el padre pues hizo referencia a que esta fecha sería importantísima porque dejaría él de manifestarse a través del entendimiento humano. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no iba a estar bajando su rayo al cerebro de los portavoces. Tal cual así era esa la gran noticia que se daba no solamente en cierta fecha, sino que se vino dando durante muchas cátedras. Pasaban días y días y se repetían momentos específicos en los cuales en las cátedras pues se anunciaba este término, esta nueva forma de manifestarse. En 1950 entonces llega esta fecha y desde antes empieza a haber problemas con diferentes cargos, con los guías, con pedestales. Empieza a haber ciertos problemas. Principalmente digamos que una de las separaciones más fuertes que hubo, pues se dio en el templo del mediodía. Parece ser que algún portavoz, no tengo el dato exacto, probablemente nuestro hermano Jorge Pacheco nos pueda ayudar después, un portavoz entregó un mensaje dando una especificación que el padre estaba juntando a 7 emisarios. Sin embargo, el guía del templo pues no aceptó esto, ¿no? Porque él decía, de alguna forma él decía, yo soy el que debo de tener el control. Entonces no se aceptaron ese mandato al no querer, al querer tener el guía el control absoluto de todas las resoluciones. Pues los guías estaban pues como muy aferrados a ese sentimiento de tener que ser ellos los que administren todo lo referente al pueblo, ¿verdad? Entonces, pues hubo ahí una pequeña separación. Algunos portavoces, en este caso creo que eran 2, de mediodía, se retiraron del templo por esta pequeña discusión, por así decirlo, esta diferencia, y se fueron al templo del Redentor. Ahí en el templo del Redentor pues siguieron con su misión, con lo que les había entregado el padre que hicieran. Y es que fue así que se empezaron, digamos, que a armar estas líneas de diferentes formas de actuar. Dentro de los 7 emisarios pues se les ordenó buscar o recopilar cátedras. Las cátedras fueron recopiladas. Se obtuvieron bastantes cátedras en esos años, antes todavía incluso de llegar a 1950 ya empezaban esos problemas, y para los años 50, para esas fechas donde ya se había llegado a esa fecha de terminación de la comunicación, pues ya se tenían un número bastante importante de cátedras. Con esas cátedras se empezaron a hacer resúmenes. Con esos resúmenes se hicieron más resúmenes y finalmente un grupo de hermanos que había sido contratado
por un ingeniero, pues dieron forma a este libro, el libro de la vida verdadera. Entonces estamos hablando de que es un material que ha sido resumido, que ha sido pues de alguna forma seleccionado para tomar, para que la lectura no sea tan pesada, ya que pues aún así son 12 tomos, está bastante fuerte, es mucha información, y sin embargo pues podría ser todavía más, porque cátedras, quien ha tenido la oportunidad de visualizar las cátedras de antes de 1950, pues nos podemos dar cuenta que son bastante amplias. Hay cátedras que tienen 10 hojas, o no, 10 cuartillas así seguidas, algunas hasta casi 20. Entonces, hay algunas cortitas, cátedras de 5 hojas, pero generalmente son cátedras amplias. Entonces, pues hacer un libro de las cátedras, cuando se está hablando de que se habla de un número de aproximadamente 3000, pues imagínense, ¿no? Es una labor bastante, pues digamos, titánica para poder llegar al libro de la vida verdadera. Entonces nuestros hermanos, en obediencia a ese mandato, pues hubo una serie de sucesiones de hermanos que fueron realizando este extracto que es el libro de la vida verdadera. Entonces, bueno, la asociación fueron los hermanos que finalmente se quedaron con esta responsabilidad, ¿no? Provenientes del Redentor. El Redentor estaba inicialmente pues conectado al templo de mediodía, estaba por portales, pero pues bueno, finalmente muere el guía y queda en manos de nuestro hermano Sergio Cerda, que actualmente radica en este domicilio, ¿no? En Orinoco. Hasta ahí, pues bueno, más o menos tenemos, digamos que la línea histórica. Vamos a entrar un poco a lo que es la parte pues textual de lo que se nos dice de estos libros. Cuando nosotros hablamos del libro de la vida verdadera, pues generalmente está dividido en estos párrafos, de esta forma. Tiene el tomo, que es del 1 al 12, únicamente llega hasta el 12 por ser los 12 tomos. Después tiene la enseñanza, son 360, sí, creo que sí son 360 enseñanzas. Si me equivoco me corrigen, por favor. Y este número de párrafo. A ver, vamos a entrar aquí a... Bueno, al rato entro, si no te vamos a pasar de una cosa a otra. Vamos a arrancar con la lectura. Dice este párrafo: después de entregaros mi lección y a fin de que vuestro análisis sea acertado y justa vuestra interpretación, os envío a mis emisarios espirituales, mensajeros y explicadores de mi palabra, para que os ayuden en vuestro estudio y encontréis la esencia de mis revelaciones. Quiero que lleguéis a comprender la importancia que tiene el estudio y análisis de mi palabra, ya que cada frase encierra, cuando no una revelación, una profecía, cuando no un juicio, una lección para vuestro espíritu. Quienes den a mi obra la importancia que ella encierra en este tercer tiempo y se profundicen en el análisis de mi palabra, verán el florecimiento y el desarrollo de muchos dones que estaban latentes en su ser. Benditos sean los que despierten ante la voz de su Señor, porque al levantarse a cumplir su misión, se percatarán de que no son parias ni menesterosos como habían creído, y sabrán además que nunca estuvieron olvidados por su Padre. Notemos entonces la gran importancia que encierra cada párrafo, ¿no? Dentro de las cátedras anteriores a 1950, pues se hacía ese énfasis en decir, en estas palabras, cada frase que estén leyendo, cada frase que estén entregando en la cátedra,
cuando no es una revelación, una profecía, un juicio o una lección. Y cuando estamos leyendo el libro de la vida verdadera, pues tenemos que aprender también a saber identificar si el párrafo nos habla de una revelación, nos habla de una profecía, de un juicio o de una lección, ¿verdad? Vamos un poco más a la parte importante. Está llegando a vuestro espíritu un nuevo sol para iluminaros, un nuevo libro que os enseña lo que tanto ansiabais y esperabais. ¿No sentís, pueblo amado, que la humanidad ya no puede soportar la mentira, los mitos y tanta falsa luz? Ya no es tiempo de alimentar al espíritu con las interpretaciones erróneas que a mi ley se le han dado. ¿Estáis preparados para que recibáis mayor conocimiento? Y aunque por siglos habéis estado divididos en sectas, filosofías y religiones, muy pronto tendréis que reuniros en torno a mi nueva revelación, cuyo caudal de sabiduría os hará comprender que al fin habéis encontrado el libro de la vida verdadera, la del Espíritu. Y hago una pausa en este párrafo porque si bien el libro de la vida verdadera es un libro material, muchas veces nuestro Padre, cuando se refiere al libro de la vida verdadera, no se refiere a este libro que estamos ahorita pues analizando, explicando. Materialmente no es así. ¿Cuál es el libro de la vida verdadera? Acá nos está diciendo claramente este párrafo. El libro de la vida verdadera es el libro de la vida del espíritu, ¿verdad? El libro espiritual. Ese es el verdadero libro de la vida verdadera. Obviamente, materialmente, aquí estamos conociendo el libro de la vida verdadera como este libro impreso. Pero debemos de estar conscientes de que el libro de la vida verdadera, al que nuestro Padre se refiere en los párrafos, pues no es el libro impreso, ¿no? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por un lado está el libro que debemos leer en espíritu, y por otro, pues está el libro material, ¿no? Entonces, ahora sí, como a manera de advertencia, que no nos vayamos con la finta y decir que el libro de la vida verdadera es el gran libro, ¿no? O sea, el gran libro está en nuestro espíritu. Lo encontramos en el mundo espiritual. Ese es el verdadero libro de la vida verdadera. Y no confundirlo por el título que le pusieron a este libro de síntesis, pues como el gran libro de la vida verdadera. O sea, este libro de la vida verdadera no es el mismo que nosotros podemos visualizar aquí, ¿verdad? Simple y sencillamente se le puso ese nombre a este extracto, pero hay que estar bien conscientes que el libro de la vida verdadera está en nuestro espíritu. Bueno, seguimos. Dice: necesitáis imperiosamente mi palabra. Estáis agonizando de sed espiritual por falta de ese rocío que proviene de mi amor perfecto. Os falta frescura en el espíritu. Por eso me acerco a vosotros para ofreceros el fruto del árbol de la vida. Vengo a señalaros con dulzura vuestros defectos, y vosotros también debéis señalar los errores de los demás con el mismo amor y caridad, a fin de que los unos y los otros, conociendo sus imperfecciones, las corrijan, mas nunca pronunciaré una palabra que os induzca a juzgar las obras de vuestros semejantes, o a burlaros de sus creencias o prácticas. Y este párrafo, regresando un poco a la explicación, pues es importantísimo porque los hermanos que siguieron esta línea de los libros, en general, no practican mucho este párrafo, ¿verdad? Y ha habido una separación con los que tienen los libros y los que están en los templos. Al no obedecer lo que está escrito en el mismo libro, pues existe una separatividad. La realidad es de que los que están en los templos y los que han seguido la línea del libro debiéramos de ser un solo pueblo, y sin embargo, al no obedecer lo escrito aquí mismo, pues nos hemos separado por muchos años.
hemos sido pueblos completamente a veces diferentes, y sin embargo, pues podemos darnos cuenta simplemente en este taller que tenemos muchas cosas en común, pero por desgracia el no obedecer lo que el Padre nos ha entregado ha hecho que nos separemos. Pero bueno, vamos a seguir con la lectura. Multitudes que reunidas escucharéis mi voz. Ya se acerca el día en que quedaréis huérfanos de esta palabra, y que os sintáis solos, aunque mi presencia espiritual sea con vosotros. Entonces principiará una nueva etapa en la que os purificaré de materia y de espíritu, en la que depuraré el culto y las prácticas de este pueblo, para que marche a otras comarcas y a otras naciones a llevar la buena nueva de mi palabra, testificando con sus obras las lecciones de amor de mi doctrina. He pronosticado que después del año de 1950, las multitudes que formen este pueblo ya estarán tratando de alcanzar la comunicación de espíritu a espíritu. Pero mira, bienvenido, José Luis. Ya estarán tratando de alcanzar la comunicación de espíritu a espíritu. Porque para entonces ya no os daré mi palabra a través del entendimiento humano. ¿Qué haréis entonces de mis preceptos y de mis máximas? ¿Cuál será el ejemplo de espiritualidad, de obediencia y de fe que ofreceréis a los que estén por penetrar a vuestro seno? ¿Cuál será el ejemplo y la simiente que dejéis a las generaciones venideras? Ved que ese tiempo ya está próximo y que ese será el principio de la comunicación espiritual, el fin del reinado, de la idolatría y del fanatismo religioso. De lejanas tierras vendrán caravanas hacia esta nación en busca de este testimonio. Las recibiréis con todo el amor de vuestro corazón y les mostraréis el libro de la vida verdadera que hayáis formado con las cátedras que os he entregado, sin olvidar que vuestras obras y sentimientos deben formar parte del libro que presentéis. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí, porque nuevamente habla del libro de la vida verdadera, habla también del año 1950, habla de la comunicación de espíritu a espíritu y de la depuración que el pueblo tenía que llevar a cabo para poder pues cumplir esta profecía. Entonces, pues veamos qué tan importante es todo esto, ¿no? En estos párrafos, pues podemos ver el mandato del cual estábamos hablando. En estos párrafos podemos encontrar pues mucho de lo que a veces escuchamos del año de 1950, qué era lo que iba a pasar y principalmente pues qué va a pasar o qué significa ese libro de la vida verdadera. Y regresando nuevamente a lo que comentábamos al principio, tener en cuenta que el libro de la vida verdadera no necesariamente es el libro impreso que conocemos con, digamos, con los 12 tomos, ¿no? O sea, este libro de la vida verdadera. Hay que estar bien conscientes de que el libro de la vida verdadera puede ser principalmente el libro espiritual al cual podemos acceder a través de la comunicación de espíritu a espíritu. Entonces, pues aquí hay mucho de qué hablar sobre estos puntos, ¿verdad? El más complejo que nos ha separado es el que se refiere al año 1950, hasta el último mes y hasta el último día del año 1950, eso quiere decir el 31 de diciembre de 1950, el padre entregó cátedras en donde se despedía, muchísimas. Se despedía, ¿por qué? Pues porque anunciaba que ya no iba a bajar como rayo directo a
a los cerebros humanos, que ahora iba a estar junto a nosotros, pero que iba a estar de una forma diferente, y que nosotros teníamos que aprender a hablar, a comunicarnos de espíritu a espíritu. Y ahí también muchos de los que se dicen espiritualistas de los libros han fallado, porque tampoco han desarrollado mucho esta comunicación de espíritu a espíritu. Entonces, en sus ejemplos han dejado, o hemos dejado, una desobediencia muy grande, porque conocemos la obra y llegamos y tampoco somos capaces de desarrollar esta comunicación de espíritu a espíritu. Entonces, ¿con qué ejemplo, con qué cara vamos a decirle al mundo que ya tenemos estas máximas, que tenemos estos preceptos, que tenemos esta doctrina, pero resulta ser que nos dice nuestro Padre, pues ¿dónde está la comunicación de espíritu a espíritu que les encargué que desarrollara? ¿Verdad? Entonces, pues existe una serie de desobediencias que se han venido dando desde el año 1950 a la fecha, y que por desgracia, por falta de méritos, por falta de trabajo, pues no se ha cumplido. Pero pues bueno, en esa estamos. La idea es unir a los pueblos, que logremos darle cumplimiento a lo que aquí está escrito. Porque si nos damos cuenta, es una profecía. Es una profecía que tenemos que a cada uno de nosotros empezar a cumplir. Nos habla de las caravanas que van a venir a preguntarnos. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de la obra, yo me pregunto y les pregunto a ustedes, realmente de todos estos párrafos que se han leído, ¿qué tanto sí cumplimos y qué tanto no? ¿Y será cierto que nuestro Padre entregó estos párrafos? Suena bastante, ¿cómo podríamos decir? Lógico que se nos esté solicitando todo esto. Lógico en el sentido, primero, que si el Padre está hablando por medio de las cátedras, pues que esta información se le entregue a la humanidad, ¿no? Es importantísimo, porque si verdaderamente nuestro Padre está hablando a través de estas letras, pues es importante entregárselo a nuestros hermanos en el mundo. El no hacerlo, pues, implica un egoísmo terrible. Ahora, ¿cómo se lo vamos a entregar? Aquí mismo en estos párrafos nos está comunicando el cómo hacerlo. Y también suena bastante lógico y comprensible hacerlo de la forma en la que se nos está pidiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, al principio se nos hablaba de estudiar, de analizar. O sea, debemos de alcanzar un desarrollo de comprensión de lo que se nos está dando en las cátedras y después entregarlo, ¿verdad? Por ahí había una parte donde decía, tenemos que llevar, dice aquí, llevar a otras naciones la buena de la palabra, la buena nueva, pero dice, testificando con obras las lecciones de amor de mi doctrina. O sea, esta parte es importantísima y es bastante lógica, obvia. O sea, no hay forma que podamos refutar esto que se nos está solicitando. Entonces, no es solamente ir y presentar un libro, porque ir y presentar un libro pues definitivamente no tiene mérito. Si tiene mérito, pues apenas un poco, ¿no? O sea, el verdadero mérito consiste en practicar, en lograr practicar todo lo que se nos está entregando. Estaba buscando el otro párrafo que habla del libro de la vida verdadera, pero yo no lo encuentro. Sí, aquí está. Dice este párrafo, de lejanas tierras vendrán caravanas hacia esta nación. Y por cierto, las caravanas empiezan a llegar a México, por motivos distintos, pero empiezan a llegar y han pasado ya muchos motivados para ir hacia Estados Unidos, han pasado ya las caravanas, pero ya algunos empiezan a cambiar. Ya ahora ya no solamente es hacia Estados Unidos, algunos ya vienen hacia acá, hacia México. Y van a requerir el testimonio, no solamente de los que conozcan el libro de la vida verdadera, requieren el testimonio de todo el pueblo espiritualista.
de todos los estudiantes del espiritualismo trinitario mariano. Entonces, ¿cómo vamos a recibirnos? Dice aquí, la recibiréis con todo el amor de vuestro corazón y les mostraréis el libro de la vida verdadera. Y repito, si aquí sustituimos libro de la vida verdadera por, vamos a ponerle la doctrina espiritualista trinitaria mariana, diría, los recibiréis con todo amor de vuestro corazón y les mostraréis el conocimiento de las cátedras, por ejemplo, ¿no? ¿Es que acaso no debemos de entregar ese conocimiento a la humanidad? Es importantísimo hacerlo, porque si realmente estamos convencidos y tenemos fe en que lo que recibimos en las cátedras es palabra de Dios, pues tenemos que entregarlo al mundo, ¿verdad? Dice, este libro de la vida verdadera es el que hayáis formado con las cátedras que os he entregado, sin olvidar que vuestras obras y sentimientos deben de formar parte del libro que presentéis. Entonces, no solamente es entregar un libro, es entregar las obras, otra vez, repetimos eso, las obras y los sentimientos, ¿no? Hemos estado trabajando mucho en explicar, en entender y desarrollar los sentimientos. Cuando hablamos de la oración sin sentimientos, pues no existe una oración sin sentimientos, ¿no? Es el primer paso que nosotros tenemos que conquistar para aprender a orar, el sentimiento. Es ahí donde radica nuestra primera prueba. Si nosotros pretendemos entregar una palabra de lo que es el espiritualismo, pero no tenemos esos sentimientos de amor o esos sentimientos elevados, pues nada estamos entregando, nada vamos a lograr realmente. Entonces me quedé aquí en esta parte. Bueno, voy a leerlo nuevamente, porque se me pasó. Dice, los años que os restan de doctrina y de deleite espiritual escuchando mi palabra, aprovechadlos. No hagáis que este tiempo sea de juicio y de reclamos. No queráis saldar con expiación y dolor desde la primera palabra que Elías, el enviado, os diera en el principio de esta comunicación, hasta la última que yo os entregue. Para evitar toda profanación, voy a depurar esta campiña y a tocar a todos los que han recibido cargos. Esta purificación la extenderé a todos los órdenes de vuestra vida, no solo en la espiritual. Los mismos que hayan profanado mi ley se encargarán de lavar las manchas que en ella hayan impreso. Pueblo, quiero que mi paz se manifieste a través de vuestro espíritu, de vuestra mirada y de vuestra sonrisa. No quiero que la amargura o la intranquilidad se reflejen a través de su rostro, demacrado por el sufrimiento. Sois un pueblo nacido en el dolor, que tiene la misión de vencerlo, llevando su cruz con abnegación y amor, doblegando su cerviz y venciendo las flaquezas de la materia. Apurad con paciencia vuestro cáliz, ved que mi palabra divina os sana a cada instante en vuestras heridas. Y bueno, aquí en este párrafo, pues haciendo como una referencia a cómo debemos de comportarnos, cuáles son las pruebas que tenemos que superar, ¿no? Dice, la paz, quiere que la paz se manifieste a través de nuestro espíritu, ¿no? Y básicamente nos dice que de nuestra mirada, en nuestra sonrisa, se refleje esa espiritualidad. ¿Por qué? Porque van a llegar las pruebas, pero nuestra misión siempre será alcanzar, superar estas pruebas, ¿no? Esa es la misión de este pueblo, el superarlas, el recibirlas con abnegación, dice estos párrafos. Y esa enseñanza
es realmente lo que podemos nosotros entregarle a nuestros hermanos, la parte más importante, más que lo que pudiera ser el libro, ¿verdad? Dice, ¿cuándo llegará esta palabra a toda la humanidad? Y seguimos hablando de esto porque en los párrafos de arriba nos hablaba del enviar o de llevar este libro a la humanidad. Dice, los trinos de estos ruiseñores no han llegado a la lejanía, no han hecho llegar la dulzura de mis enseñanzas a las mansiones de los grandes o a las estancias de los potentados, no han llegado a los campos de batalla que se han empapado de la sangre de los hombres, ni a los espíritus ocupados en elevar la nueva torre de Babel, o que habitan en la nueva Sodoma. Mas la palabra que de vuestros labios brote durante los últimos años de mi comunicación será el mensaje que mañana llegue a todos vuestros hermanos, porque para ello os purifico y os preparo en estos instantes. Entonces, si nos damos cuenta, pues les habla a los ruiseñores de esos últimos años, antes de 1950, ¿verdad? A vuestro oído solo han llegado el lamento de las viudas y de los huérfanos, junto con los rumores de guerra, las noticias de grandes calamidades y tragedias que aún no habéis visto ni sentido. Habéis sabido de mí que sois hijos del pueblo de Israel, y por la historia sabéis que ese pueblo, en los tiempos pasados, se llamó el pueblo de Dios, el escogido, aquel en el cual se derramaban todas las complacencias del Padre Celestial. Hoy quiero que sepáis que aquel pueblo, al que he enviado nuevamente en este tiempo a la tierra, nunca ha sido más amado que el resto de los pueblos, y que sin muchas complacencias recibió de mí, fue con el fin de que supiera compartir de ellas a los demás, para que fuese luz, camino, libro abierto y redención para todos sus semejantes. Y veamos la importancia pues de cómo se maneja la palabra libro. En este caso se nos dice que seamos un libro abierto como personas, como espíritus, para enseñar, para lograr dar el ejemplo. ¿Por ventura ese pueblo cumplió su misión en los tiempos pasados? ¿Acaso está cumpliendo esa ley de amor y de fraternidad en el tiempo presente? Si conocéis la historia antigua de este pueblo, no ignoréis que también sobre él fueron las grandes pruebas, las calamidades, el cautiverio, el hambre, la peste y la humillación, a causa de sus infidelidades y desobediencias. No fue el amor ni la obediencia a mi ley, ni la espiritualidad de aquel pueblo la que escribieron un libro para las futuras generaciones. El libro de aquel pueblo está escrito con sangre de hermanos, de profetas, de justos, está manchado con envidias, desobediencias, desuniones, y está sellado con la sangre del Hijo de Dios. Y aquí hago un paréntesis para decir, lo mismo está pasando en esta época, con la desunión, con la falta de amor, con la falta de verdadera espiritualidad dentro de los que seguimos el espiritualismo trinitario mariano. Pues algo como lo que dice este párrafo nuevamente acontece, aunque de forma diferente. Pero lo que más duele, al menos a mi parecer, es esa desunión, ¿no? La desunión de los diferentes grupos de estudio, de los diferentes templos, de las diferentes ramas que componen el espiritualismo trinitario mariano, pues ha habido una desunión, y aquí claramente también nos marca una línea hacia dónde vamos, ¿no? Si seguimos por esa línea. Nos habla de que ese libro está escrito no solamente con lo que ya está en una pasta
y en letra, impreso. El libro está escrito con los ejemplos y todo lo que hagamos como pueblo, aunado al espiritualismo, va a quedar escrito también en la historia. O sea, el libro se sigue escribiendo y nosotros lo estamos manchando. Cuando se presente ese libro, que no es el libro de la vida, nada no es el libro impreso, sino que el libro que aquí se nos está indicando, pues vamos a entregar igual mucha desobediencia. Entonces, ahora sí que la conciencia de dónde estamos parados, hacia dónde vamos, y sobre todo empezar a trabajar en ese desarrollo, en escribir un libro digno de lo que nuestro Padre requiere para este tiempo, para esta era. Dice después, es menester que ese pueblo lave y purifique todas aquellas manchas, que borre del libro todas sus faltas, y en su lugar escriba obras buenas, actos dignos de su Señor. Vosotros, discípulos, no vayáis a escribir en este tiempo un nuevo libro de desobediencias, aunque por desgracia sí lo estamos haciendo, y de profanaciones, porque más tarde no tendríais suficientes lágrimas para borrar de ese libro vuestras manchas. Escribid una nueva historia, pero que sea de regeneración, de reconciliación, de fraternidad, de obediencia y espiritualidad. Vuestro pacto en este tiempo está escrito por vuestra conciencia. Los años en que os dejo que sigáis recibiendo mi enseñanza, que sirvan para que os preparéis para mi partida. En ellos debéis llegar al cumplimiento que os estoy pidiendo. Sabed que después de este tiempo no quiero que las multitudes conozcan la impostura, ni vuestras imperfecciones de ahora. Llegado ese tiempo, los hombres conocerán mi palabra por los escritos, que a mis plumas de oro les he confiado. A ese libro os amaréis mañana, cuando tengáis que estudiar, a ese libro os asomaréis mañana, cuando tengáis que estudiar mi obra, cuando os sintáis confundidos por las pruebas, o cuando tengáis necesidad de consuelo de los hombres. Ni a los espíritus ocupados en elevar la nueva torre de Babel, o que habitan en la nueva Sodoma, mas la palabra de vuestros labios brote durante los últimos años de mi comunicación, será el mensaje que mañana llegue a todos vuestros hermanos. Porque para ello os purifico y os preparo en estos instantes. Entonces, hablando del libro impreso, prácticamente fue desarrollado para cumplir estos párrafos. Dice aquí que fueron los textos de las cátedras de los últimos años. Y digamos que es cierto, en general, la mayoría de las cátedras que se utilizaron no fueron desde los años 1866, que inició la comunicación. La mayoría fueron de los últimos años. Hay de diferentes, ¿no? Pero entre más se acercaba el tiempo, pues más se ocupó para crear el libro impreso. Dice un último párrafo, dice: la luz de mi espíritu se derrama en vuestro entendimiento, para que sepáis conducir a quienes vienen siguiendo vuestros pasos. La luz de mi espíritu se derrama en vuestro entendimiento, para que sepáis conducir a quienes vienen siguiendo vuestros pasos. Y este párrafo lo conecta con lo anterior, porque nos habla primero que acudamos al libro impreso para purificarnos, para elevarnos, para aprender, pero finalmente que no olvidemos que la luz del Espíritu de nuestro Padre se estará derramando en nuestro propio entendimiento, para que sepamos conducir a quienes vienen siguiendo nuestros pasos.
como un recordatorio de que si la comunicación por medio de los portavoces de alguna forma ha terminado, la realidad es que la luz del Espíritu de nuestro Padre siempre se estará derramando en nuestro entendimiento, ¿no? Aunque de una forma diferente. Y por último, un párrafo de lo que es la misión. Dice: me encuentro entregando a vuestro entendimiento el libro que mañana tendréis que leer y analizar. En él encontraréis para después de mi partida el fuego de mi amor, y a vuestros hermanos les compartiréis de sus divinas lecciones, que son de inteligencia, saber y poder, resumen de mi divinidad. Entonces, así como estos, hay muchísimos párrafos que nos hablan de la importancia de ir desarrollando este libro, de leer, de analizar y finalmente de entregar a la humanidad o de entregar a nuestros hermanos. Entonces, ¿qué es el libro de la vida verdadera impreso? Pues es lo que, digamos, que el cumplimiento o el tratar de cumplir un poco de lo que en estos párrafos se manifiesta, ¿no? Finalmente hubo muchas cátedras, no solamente estas, o sea, no solamente estos párrafos, hubo muchísimas cátedras en las cuales se fueron dando como que esa dirección, y solamente se ocuparon algunas para, digamos que para ir armando todo lo que es el libro de la vida verdadera impreso, pero pues nos damos cuenta de la importancia de en estos párrafos que se han leído hasta el momento, ¿verdad? Pues bueno, hasta aquí dejo la parte de transmisión del texto. Muy probablemente existan muchos comentarios, dudas, por favor, adelante, si nos quieren compartir. Buenos días, hermano. Sí, adelante, hermano León. Con respeto les comparto, y creo que pocos nos atreveremos a decir en realidad los puntos en los que de alguna manera se ha fallado. Yo pienso y comparto que se ha fallado desde la propia enseñanza, porque en vez de conocer el verdadero fin de la espiritualidad, que es la comunicación de espíritu a espíritu, se llenó los recintos de hermanos que solamente se les enseñó que la meta era hacer limpias y compartir el amor de esa manera hacia los hermanos. Inclusive el portavoz no se ha terminado, el portavoz continúa, solamente que ahora se hace con inspiración, y cada hermano es un portavoz, porque si tiene la inspiración y si tiene la comunicación de espíritu a espíritu, podrá transmitir el libro en verdad, y la palabra será escuchada, así como lo dijo Yeshua en aquel segundo tiempo. La oveja reconocerá a su pastor. Mas yo pienso, hermano, que nadie puede afirmar que las cátedras estuvieron a luz y verdad o estuvieron en falsedad. Más como usted lo dice, sí se ha cumplido la palabra de nuestro Padre, y desgraciadamente ahora toda esa enseñanza que se recibió desde aquellos tiempos, desde antes de 1950, ahora están confundidos, están perdidos muchos hermanos, porque ahora se marcan, hay nombres inexistentes de hermanos de tribu, hay facultades, hay guías que ni siquiera tienen el verdadero conocimiento de lo que es la espiritualidad y el verdadero fin, porque como usted lo dice y lo ha dicho muy acertadamente, la finalidad es de espíritu a espíritu. Y créanme lo que yo sí creo que hubo algunos que en realidad llegaron a esa finalidad de conocer el conocimiento de espíritu a espíritu y poder elevar el espíritu para tener esa intersección con nuestro Padre, esa inspiración, y poder transmitir, porque inclusive para poder transmitir el libro de la vida verdadera o el libro del conocimiento, como usted lo llama, hay que tener una verdadera inspiración para poderlo transmitir.
y para que aquellos que lo escuchan lo puedan entender, hermano. Eso es lo que les comparto. Y como dijo el maestro en aquel segundo tiempo, que él no venía a entregar amor, venía a entregar la espada. Y es cierto, porque pocos se atreverán a decir la verdad y a tocar los puntos como deben de ser, porque la mayoría, por no lastimar o por no decir una verdad, se lo callan. Y yo pienso que esa es la verdadera enseñanza, a dar el amor, pero hay que dar también verdad, hay que dar la sabiduría y hay que compartir y hay que despertar a los pueblos, porque realmente están confundidos, porque ahora se han vuelto temerosos, se han vuelto confundidos, creen que la finalidad es llegar y hacer limpias y hacer desalojos, y eso no es la verdadera misión. La verdadera misión es llegar a conocer la elevación, la transmisión, la inspiración a luz y verdad en conexión con la energía divina. Eso les comparto, mis hermanos. Muchas gracias, hermano León. Y sí, o sea, definitivamente, justo lo que nos dice nuestro hermano, pues es lo que nos ha, lo que hemos venido fallando, ¿no? Una gran diferencia, bienvenida Clemen, una gran diferencia que ahorita se pudiéramos nosotros marcar es de que digamos que los diferentes portavoces, los guías, todos esos puestos que existían, debemos de nosotros en cada uno de los componentes, en cada uno de las personas que asiste como pueblo, debemos de empezar a desarrollar esas capacidades en nosotros mismos. Como decía nuestro hermano León, debemos de ser cada uno de nosotros portavoces, debemos de ser cada uno de nosotros guías. Pero para lograr esto, pues tenemos que ir desarrollando. En este caso, pues lo primero que estamos tratando de desarrollar son los dones espirituales, ¿verdad? Ir limpiando nuestra vida, ir limpiando nuestros actos. Es parte de lo que nos va a ayudar a desarrollar esa espiritualidad. El sentir inspiración, el tener esa capacidad de emitir nuestros sentimientos de amor hacia los demás, es lo que nos va dando fortaleza. Entonces necesitamos ir obteniendo esa fortaleza, esa limpidez, para ir creciendo y poco a poco manifestar esas grandes pues responsabilidades que anteriormente se le habían dado a los componentes, ¿no? En este caso a los risueñores, a las plumas de oro, a las columnas, al guía, pero que ahora nosotros, los que vamos integrándonos como pueblo, pues tenemos que aprender a desarrollarlos. Ya no está solamente en que ciertas personas escogidas sean las que tengan esas misiones, sino que el pueblo debe de empezar a desarrollarlo. Y para que el pueblo desarrolle toda esta espiritualidad, pues necesita tener acceso a la verdad, tener acceso al conocimiento, a la sabiduría y sobre todo a los ejemplos de los demás. O sea, si a lo mejor nosotros no recibimos buenos ejemplos, trabajar nosotros para después en el futuro sí entregarle ejemplos a las nuevas generaciones. No se vale echarle la culpa al que viene enfrente de nosotros, ¿no? Si nuestro guía pues nos llevó a lo mejor por un mal camino y no nos ha enseñado mucho, si en lugar de enseñarnos a ser espiritualistas nos han enseñado a ser curanderos, no le echemos la culpa al que viene enfrente de nosotros, más bien, ya que nuestro Padre nos abrió los ojos, ahora es nuestro ejemplo el que debe de brillar hacia atrás, hacia nuestros hermanos que vienen siguiendo nuestros pasos, como decían esos párrafos, ¿verdad? Pues hay mucho tema que seguir hablando sobre esto. No sé si quieran que hablemos sobre la parte del libro de la vida verdadera en lo físico. Podemos hablar en la forma de cómo leerlo. Podemos hablar en esta misión tan importante de lo que es espiritualmente el libro de la vida verdadera. Entonces, pues escuchamos comentarios. Adelante, ¿quién quiere tomar el micrófono?